But our subject is earthly or heavenly Y nuestro salvation. tema es salvación terrenal o celestial. Y vemos aquí un discurso en el cual Cristo razona con gente cínica, gente que es cínica al respecto de quién es Cristo, si es el Mesías o no, gente que es cínica respecto de las bendiciones espirituales de lo alto y que simplemente buscaban un liberador, una liberación terrenal, no una celestial. Ahora voy a volver al versículo 22 para comenzar ahí y espero que pueda yo explicar diferentes versículos esta mañana, de modo que pueda seguir los eventos aquí y pueda seguir este discurso en particular. Tenemos aquí algo notable, algo muy hermoso. En este discurso, Cristo tiene el objetivo de presentar su deidad, la naturaleza de la salvación también, el cual es un don de gracia, y también desea explicarle a las personas la razón por la cual no desean seguirle. Y vamos a estudiar estas cosas que son importantes este día para nosotros. Versículo 22. El día siguiente, estamos hablando del día después de que se alimentó a los 5000, que ha sido llamado el milagro más popular de Cristo. Y esto es probablemente esto es así probablemente porque mucha gente se benefició de ello y bueno, no tanto porque hayan visto la sanación dramática de una persona, sino porque muchas personas probaron ellas mismas la veracidad de Cristo, por así decirlo. No, ellos sabían que no había alimento para 5000 hombres y no sabemos cuántas mujeres y cuántos jóvenes había por ahí. El drama fue evidente. Y fue evidente que Cristo, a partir de unas cuantas hogazas de pan y algunos peces, produjo alimento que completamente satisfizo a todas las personas. Satisfizo Cristo a toda esa multitud. Entonces sí, puede que ese haya sido su milagro más popular en cierto sentido. Pero después dice que el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, es decir, el este del mar de Galilea, Bethsaida, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Acuérdense que lo iban a tomar por la fuerza para poder hacerle rey. Y el apóstol Juan, antes en su narrativa, ya nos había dicho que estaba cerca la Pascua y las personas estaban pensando respecto del Mesías. Y desafortunadamente en aquel entonces las personas pensaban por completo en términos de un liberador político o un redentor, uno que les liberaría de la opresión romana, uno que les daría orgullo como nación y una vez más podrían ser prósperos. Y ellos pensaban que ese obrador de milagros, quien podía alimentar una gran multitud, pues tal vez era aquel que esperaban. Ellos no creían o no veían que ese era el Mesías, pero pensaban que ese era el hombre que podía tener el poder de quitar la opresión romana. Y querían hacerle rey. Y se estaban arriesgando bastante al hacer esto, porque los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos estaban en contra de él. Y si se levanta un movimiento popular para ponerle como rey, pues quién sabe qué hubieran hecho las autoridades romanas. Pero eran patriotas y estaban determinados. Ellos querían que Cristo fuera el líder. Y entonces ese no era el momento de ciertas cosas. Estaba en la tierra para poder seguir un plan celestial, un plan divino. Él sabía diariamente qué es lo que tenía que hacer. Él sabía que vendría el momento en el que él sería arrestado y rechazado. Y sería ejecutado también, y después iría a la cruz del Calvario para poder ser el representante de todos aquellos que serían salvos un día, y sufriría y moriría ahí para tomar ahí su castigo eterno por el pecado, a nombre de ellos. Y él murió entonces una muerte redentora y sustituta. Y todo eso tenía que suceder. El plan celestial, el plan divino de redención tenía que llevarse a cabo. Y entonces se les escapó calladamente y le buscaron. Y estaban allí en la orilla del mar y vieron a sus discípulos que se iban, pero no le vieron a él. Y decían, ¿dónde está? ¿Qué le ha pasado? Y versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí,
ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum. Ellos pensaban que tal vez estaba ahí, porque esa era la parte noreste del lago. Ahí estaba Capernaum, donde él había estado basado los 16 meses de lo que se llama su gran ministerio de Galilea. Y ellos sabían que ahí es donde tal vez estaría. Y más adelante en el capítulo se nos dice dónde le encontraron, en la sinagoga en Capernaum. Y eso no se menciona aquí en el versículo 24. Buscando a Jesús, decía el versículo, todavía tenían esta preocupación, este deseo de hacerle rey. Entonces, primer encabezado verdaderamente es el buscar la salvación terrenal. Eso es lo que ellos querían, y ya lo he mencionado. Ellos querían un Israel próspero, un Israel independiente, sus vidas que fueran levantadas y enriquecidas a través de la prosperidad. Ellos querían deshacerse de los impuestos romanos, etcétera. Y versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos pensaban que eran sus discípulos, y muchos de ellos, incluso a lo largo de este capítulo, se fueron, le dejaron, y dejaron de lado el seguirle. Pero aquí pensaban ellos que le estaban siguiendo, y estaban muy entusiastas al respecto de esto. Tenían gran deseo, porque decían, tal vez este es el Mesías terrenal. Y entonces esperaban que que llegó a Capernaum a través de alguna maravilla o algún milagro. Y bueno, eso fue así, aunque ellos no lo sabían, pero eso fue así. Sin embargo, le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Y verdaderamente lo que quieren decir es, ¿cómo llegaste aquí? A ellos les gustaban las maravillas, porque eso hacía que se sintieran más apegados a él. Ellos quieren que él fuera su liberador terrenal, pero los regaña el Señor Jesucristo. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, verdaderamente os digo, con gran solemnidad os aseguro, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, los milagros, las señales. Y en inglés dice milagros, bueno, sí, está bien también, pero bueno, esas señales, está mejor en español. Así es como dice el Evangelio de Juan, así dice el original, las señales, algo que señala algo. Dice, me buscáis no porque visteis y entendisteis estas señales, estos milagros me señalan a mí, diciendo que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, y no habéis entendido esto vosotros, no habéis comprendido el significado. Os estáis diciendo, este es el hombre que nos puede conseguir una mejor vida en la tierra, una mejor suerte en la tierra. Y ellos no decían, este es el Mesías, que nos ha venido a salvar de nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios y a darnos un caminar con Él y esperanza del cielo. Ellos tenían la conclusión errónea. Entonces dice, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él nos alimentó, decían ellos, y ellos sí recibieron eso. Entonces eran ciertos pasteles y peces y fueron multiplicados una y otra vez. Y las personas comieron todo lo que podían. Esos panes de cebada y los peces también. Ellos comieron muchos panes de cebada, muchas hogazas de pan, hasta que se llenaron y estaban más que satisfechos. Y eso es lo que ellos habían visto y entendido. Dijeron, este es un verdadero milagro. Este hombre nos alimentó a todos de tal forma, y eso confirma en nuestras mentes que Él es nuestro liberador político. Él puede hacer cosas maravillosas. Entonces, en vez de entender el significado de la señal, lo cual era lo importante, ellos más bien pensaron, ok, comida, prosperidad, provisión. Entonces Cristo avanza en el versículo 27 y dice estas palabras gloriosas. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y vamos a seguir en un momento donde dice esto, trabajad no por la comida que perece. Lo que él está diciendo es
que no, no enfoquemos toda nuestra energía y preocupación en las cosas que no duran en este mundo, que no nos enfoquemos en el orgullo nacional, en querer ser ricos y tener gran provisión y tener fama y fortuna, etcétera. Y ellos estaban concentrando toda su energía y capacidades y pensamientos y esperanzas en las cosas que iban a pasar. Y más bien la prioridad tenía que ser la provisión, el alimento, la provisión. Eso representa todas las cosas que necesitamos para la vida y la felicidad. Y habría que enfocarnos en estas cosas que alimentan nuestra alma, aquí y de forma eterna. Entonces las personas estaban eh, siendo acusadas, si tú quieres, porque tenían un punto de vista materialista, veían la vida de forma superficial, no entendían bien. ¿Y cuántos de nosotros pensamos así? Tal vez estamos en la iglesia y adoramos a Dios, pero verdaderamente toda nuestra concentración está en el presente, en las cosas materiales, en las cosas que queremos, en las cosas que pensamos que nos van a llenar, que nos van a hacer felices, que nos van a hacer sentir mejor, que nos van a hacer que nos veamos mejor. Y las personas van y compran coches, automóviles, y no necesariamente compran algo que es eficiente, confortable y eficiente y económico, sino que a veces la gente quiere comprar cosas que les van a hacer verse mejor, como más adelante que otros, más importante que otros. ¿Acaso tú has hecho alguna cosa así, querido amigo? Así es como pensamos y decimos, esta vida, si voy a estar en la iglesia en este momento, una horita, hora y media, una vez a la semana nada más. Pero no hay una verdadera vida espiritual. No se busca al Señor. No vivimos por Él tal vez. No se busca a Dios, no se sirve al Señor. Porque la gran prioridad tal vez es esta vida, el presente. Y ese era el problema con estas personas. Eran grandemente religiosos. Y había ahí sacerdotes y fariseos y escribas. Y lo sabemos porque más adelante en la narrativa dice, los judíos le dijeron. Y acuérdense que cuando el apóstol Juan utiliza ese término, los judíos, lo que está diciendo es, está hablando de los líderes. Así que los líderes estaban allí en la multitud, allí en la sinagoga en Capernaum, o tal vez afuera, donde Cristo estaba diciendo estas palabras a muchas personas. Queridos amigos, esto es muy importante, este versículo 27, donde dice, trabajad no por la comida que perece, no pongáis toda la esperanza, trabajo y toda prioridad en la comida que perece. Somos insensatos, queridos amigos. E incluso los cristianos podemos ser así. Y yo muchas veces veo que hay iglesias floreciendo por allí con un nuevo tipo de cristianismo y verdaderamente me sorprendo por ello. Ellos parecen creer la Biblia. Bueno, eso es bueno, evidentemente. Parece que ellos hablan del Evangelio y la salvación. Y uno quisiera gozarse por ello. Pero después uno descubre que tienen una nueva forma de cristianismo atada con lo que están haciendo, ligada con lo que están haciendo y comienzan iglesias que tal vez solamente tienen un culto en el día del Señor. Es lo único que hay que hacer, un solo culto en el día del Señor, el domingo. Y después revisamos sus planes durante la semana, queriendo ver si hay una reunión de oración. Bueno, tal vez tiene una pequeña reunioncita en una casa una vez a la semana, pero no es algo serio, no es una reunión de oración seria. Buscamos si tienen un estudio bíblico, bueno, en un café con grupos pequeñitos teniendo un poco de charlas, y ellos enfatizan esto, que están bebiendo vino y cerveza y pasándola bien, y uno comienza a ver que las personas que creen en la Biblia tendrían que ser más sabias. Y vemos que están creando pequeñas reuniones, pequeñas supuestas iglesias. Y la idea es que haya personas que no tengan gustos,
para lo que es una verdadera iglesia, que no les guste una verdadera iglesia o el evangelio. Entonces les daremos lo que ellos quieren, una nueva forma de iglesia, una iglesia donde no se ore mucho, donde no se adore mucho, solamente una cosa pequeñita y ya está. Y claro, sin ningún compromiso de nada, sin nada como unas personas que estén obrando en la escuela dominical para ayudar a los niños y los jóvenes. No, le vamos a dar a la gente una iglesia que les dé placer y sea solamente algo social, donde se coma juntos los unos y los otros, y lo vamos a poner todo a la ligera. De modo que no haya nada que se parezca a una iglesia. No tiene el antiguo compromiso, no tiene vidas que verdaderamente han sido cambiadas. Las personas que ahora viven para ser separadas del mundo y para agradar a Dios y para servirle, pues no, todo cambia, vamos a diluirlo todo, todo lo vamos a cambiar. Eso es lamentable. Y es el mismo síndrome que había afectado a las personas en el tiempo de Cristo, el mismo síndrome exactamente. Ellos no querían la conversión, ellos no querían arrepentimiento de pecado y una nueva vida y una nueva naturaleza y el servicio del Señor. Ellos solamente querían una mejor vida. Ellos querían su orgullo nacional. Ellos querían mezclar su adoración de modo que pensasen que podían tener la esperanza del cielo y Dios, y también combinar eso con la vida material y cosas terrenales y orgullo nacional y fama y fortuna, etcétera. Ese síndrome incluso afecta a los cristianos y en nuestro día lo vemos así. Hay que tener cuidado cómo vivimos cuando somos creyentes. ¿Verdaderamente has encontrado a Cristo? Y si eso es así, ¿estás viviendo por Él? Tu prioridad es Él y claro que tienes que ganarte la forma de vida y tienes que tener una casa razonable, cuidar a tu familia y tienes que avanzar y tener estabilidad y seguridad. Hay trabajo por hacer en esta vida, hay cosas que hacer en esta vida, claro que sí, pero primero Dios. Si tú eres un verdadero creyente, primero hay que poner a Dios, hay que vivir por Él y servirle a Él. Y lo vemos aquí. Y no pienses que esto es solamente historia, esto es algo que nos aplica. Si tú quieres a Dios, o más bien quieres una mejor vida en la tierra, pues no es lo mismo. Y entonces Cristo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Encuentra a Cristo y le conoces, y entonces Él será tu Salvador, y entonces ya tendrás que vivir por Él. Dice aquí, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esa vida eterna es un don gratuito. El Hijo del Hombre, el cual es un término que representa al Mesías. Así es como lo veían los judíos. Él os dará esa vida eterna. Y claro, tú tienes que creer en Él. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que rendirte a Él. Y después, no puedes ganarte esto, no puedes ganarte tu camino al cielo. Ese es un gran problema antiguo. Todos caemos cortos de la gracia de Dios, somos pecadores ante los ojos de Dios, pero Él os dará perdón gratuito, vida eterna. Y después dice Cristo, porque a Él señaló Dios el Padre, lo cual significa que Dios el Padre le había autentificado con los poderes milagrosos que tenía a través de de las palabras proféticas que predecían todo lo que él haría y su venida. Y bueno, su respuesta no fue muy alentadora, versículo 28. La multitud que le había seguido, esas personas que pensaban que eran discípulos en cierta forma, pero como comenzaron a tener objeciones irrazonables. Primero que nada podemos ver que se habían equivocado. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos tenían ciertas cosas en mente. Bueno, durante años ellos habían creído de forma errónea que los estándares de Dios y los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos de la ley antigua les habían sido dados de modo que ellos pudieran obedecerlos y ganar la bendición de Dios. Pero los mandamientos no son dados sí para obedecerlos, pero también los mandamientos Dios nos los da para probar que nosotros no podemos ganar la bendición de Dios, son demasiado altos para nosotros.
Más bien, Dios nos los da para avergonzarnos y humillarnos, y para que eso nos muestre cuánto necesitamos que Dios nos salve y que eso sea un don de Dios. Necesitamos perdón y absolución gratuita, pero no. Ellos pensaban que Dios les había dado esa adoración y la ley ceremonial y todas las cosas que tenían que hacer, y pensaban que al hacer eso, pues agradaban a Dios. Decían, sí, podemos hacerlo. Estaban bien confiados en ello. Y entonces eso tiene que ser aclarado. Y versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay que creer que el Mesías ha venido y que Él hará estas cosas posibles, que seáis perdonados, hay que confiar en Él, hay que creer en Él. ¿Y estás diciendo que no podemos hacerlo? ¿Que nosotros no podemos hacerlo? ¿Es lo que tú estás diciendo? ¿Estás diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos para ello? No nos estás dando nada por hacer. Nosotros queremos lograr nuestra propia salvación. Nosotros queremos estar delante de Dios con algo de lo cual nos podamos enorgullecer. Nos ganamos nuestro camino al cielo. Hemos logrado esto. Tú no nos has dado nada por hacer. Y tú no nos has dado ninguna recompensa en la tierra, lo cual ellos querían principalmente. No nos has dado cosas aquí. ¿Y cómo sabemos que tú eres verdadero? ¿Cómo sabemos que esto verdaderamente es correcto? Que no hay nada que tenemos que hacer nosotros excepto pedir salvación gratuita, humillados en el suelo y arrepentirnos de nuestro pecado, y que no vamos a tener ningún lugar especial en la tierra, ninguna prioridad especial o superioridad sobre todo mundo o tratamiento especial. Entonces ellos no tenían ganas de una salvación por gracia, una salvación que te diese bendiciones espirituales, no solamente bendiciones terrenales. Entonces ellos empezaron a demandar una señal. Versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y uno podría decir, ¿qué? ¿Acaso no acababan de ver una señal? ¿La alimentación de los 5000? Sí, pero para ellos eso no era suficiente. Y explican por qué. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y lo que verdaderamente estaban diciendo aquí es que, nuestros padres, cuando estaban en el desierto, fueron alimentados durante unos casi 40 años, 38 años, casi 40, día tras día. Y Dios les dio de forma magnífica lo que necesitaban y por completo, durante todo ese tiempo. Y entonces hasta ahora, ellos tal vez estaban queriendo decir, tú nos has dado solamente una comida. ¿Y qué vas a hacer entonces para probar que tú eres el Mesías? Que si tú verdaderamente eres superior a Moisés, entonces tú eres el Mesías esperado, aquel que predijo Moisés. Y entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Que sea superior a las obras de Moisés. Ese es el reto, la insolencia en contra de Cristo. Y yo no quiero complicar las cosas en este momento, pero nosotros somos igual. Me voy a explicar. Tal vez si no somos salvos, tal vez ponemos barricadas y objeciones en contra de Dios. La Biblia dice, necesitas a Cristo, necesitas confiar en Él, y necesitas pedirle perdón, y necesitas arrepentirte de tu pecado y confiar en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y pedirle nueva vida y el cielo. Y nosotros reaccionamos dando todo tipo de excusas. Y decimos, ¿cómo explicas entonces la maldad en el mundo? ¿Cómo explicas las tragedias? Si hubiera un buen Dios, eso no pasaría. Y nosotros estamos dando estas objeciones todo el tiempo, las usamos. Y por ejemplo, las personas que, como esos israelitas de antaño, toman las personas y quieren un cierto tipo de iglesia. Dicen, ok, 2 servicios en el domingo, no, quítalo. Estudio bíblico durante la semana, no, cancélalo. Y también esa idea de que tengo que dejar mi pecado y por el Señor, también déjala de lado. Hay gente que quiere cosas así en la iglesia. No quiero dejar mis cosas mundanas. Hay gente que piensa así. Y esta idea de que Cristo tiene que ser mi prioridad y servirle y adorarle, no, todo eso a un lado, a la basura. Vamos a aligerar la carga, vamos a relajarnos.
Vamos a diluir el cristianismo. Vamos a tener nuestros placeres mundanos pecaminosos y también el perdón de Dios, claro, las dos cosas. Pero decimos, no, eso es imposible. Y ellos empiezan a excusar y decir, tú eres un cristiano tradicional y estás siendo legalista y nada más. Tú, cristiano tradicional, cada vez que queremos hacer algo que tú piensas que no es bíblico y no es correcto, pues a ti no te gusta. Eso es una cosa que no está definida. La salvación no depende de esas cosas, de esto o aquello. La salvación no depende de si yo bebo o tomo, o si me la paso viendo televisión, o si bailo y hago cosas mundanas y voy al cine. No, la salvación no depende de nada de eso. Así que es un área indefinida. Olvídate de ello y nada más. Olvídate lo que está de forma en esa área indefinida. Muchas excusas escuchamos hoy en día. Si alguien quiere diluir la fe, pone cualquier cantidad de excusas, relajar las cosas. Pues así es fácil hacer excusas. Y mira lo que pasó en aquel entonces. Y bueno, no le entendieron. y- No le entendieron. Y tengo que avanzar. Mira el versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y eso era un tipo, era una profecía, era una forma simbólica de una profecía de cómo Cristo un día vendría. Y así como el maná, Él sería la fuente de vida, pero no solamente vida terrenal, sino vida espiritual. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, la realidad. Moisés os dio el símbolo de un Salvador venidero, el maná del cielo. Y les alimentó durante 40 años. Y dense cuenta que era una generación peculiar, pero les alimentó en la misericordia de Dios. Y era un símbolo, una profecía. Y ahora dice Cristo, yo soy el cumplimiento de esa profecía. Ese era el símbolo, yo soy la realidad. Ese era el tipo, yo soy el antetipo. Y entonces Él se les presenta diciendo que era Él el cumplimiento del maná del cielo. Él dice, yo os doy vida eterna, vida espiritual, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y nota cómo dijo esto, el pan de Dios, el cumplimiento es Él, es una persona, es el Mesías. Y ese es quien soy yo, dijo Cristo. En efecto es lo que les está diciendo. Y todavía no entendían. Y espero que tú estés siguiendo el razonamiento. Ellos no estaban siguiendo el razonamiento. Ellos estaban tan enfocados en una salvación terrenal, en una liberación del yugo romano, etcétera, que no entendían. Entonces decían lo que dijeron al principio, versículo 34, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, versículo 35, cómo él se estaba esforzando en aclarárselos. Yo soy el pan de vida. La primera vez que dice yo soy, lo dice 7 veces. Yo soy el pan de vida. El cumplimiento del símbolo antiguo que era el maná. El que viene a mí, el que viene a mí, no aquellos que vengan a mí, él, no aquellos, él, en singular, venimos a Cristo como individuos, venimos a Él de forma personal, uno por uno. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, sino que tendrá vida eterna, provisión eterna, felicidad. Y entonces el que viene a mí, el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Y volveremos a este versículo glorioso en otro momento. Versículo 36. Mas os he dicho, y él ya lo había dicho antes, que aunque me habéis visto, eso incluye y me habéis oído, no creéis. Y esto nos lleva al último encabezado, a la última sección, la preparación del corazón, lo cual es una obra de Dios. La preparación del corazón para la conversión. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. ¿Por qué ellos no venían? Muchos de ellos sí vinieron a Él, más adelante. Pero aún así probablemente fue solamente una minoría. ¿Por qué muchos de ellos nunca creyeron en Él? Vieron sus milagros, ¿no es así? Escucharon sus palabras y sus promesas gloriosas, ¿no es así? Vieron su carácter, su comportamiento, cómo Él no estaba interesado en riquezas, ni en dinero, ni en sí mismo. Su pasión por las personas la vieron también, cómo Él les sanaba a las personas, les salvaba a las personas. Ellos vieron estas cosas. Pero no entendían, no entendieron. Estaban firmes en sus ideas y muchos de ellos permanecieron con corazones endurecidos e incluso se opusieron a él de forma terrible y clamaron pidiendo su ejecución. Eran hostiles y resistentes a Cristo. No quiero escuchar nada al respecto de que yo tenga una necesidad de perdón, de que yo tenga una necesidad de nueva vida, de que yo soy rechazado por Dios a menos que me arrepienta y confíe en Cristo. Yo no quiero escuchar nada de esto, nada al respecto de una vida nueva y una vida eterna. Yo creo que soy digno de Dios, estoy bien como estoy. ¿Y por qué ellos eran así? Pues la determinación del corazón humano. Se determina el corazón humano a resistir a Dios. Es la determinación del corazón humano a, por completo, ser el amo de sí mismo. Mi propia vida la controlo yo, quiero las cosas como yo quiera, las personas que yo quiera, las cosas que yo quiero hacer y quiero poseer y quiero lo que sea. Yo no quiero cumplir los estándares de Dios, yo no quiero la guía de Dios, yo no quiero que Él sea el líder, yo no quiero que Dios gobierne mi vida. Y eso está así en todo corazón. En cada corazón hay hostilidad y resistencia en contra de Dios y nuestras mentes no quieren ser cambiadas, ni siquiera si Cristo está presente en la tierra, ni siquiera si hay poderosas demostraciones de cosas milagrosas y poder. Aún así, no quiero cambiar de parecer, así decimos todos. ¿Y sabes qué? A no ser por la misericordia de Dios, toda persona que haya nacido en este mundo por completo rechazaría a Cristo y se perderían para siempre. Tan firmes estamos en contra de Dios. Y entonces, ¿cómo es que las personas son salvas? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Versículo 37. 37. En su infinita misericordia, Dios ha determinado que una gran multitud que nadie puede contar será salva, a pesar de su resistencia e indiferencia a Dios. Y Él, en la eternidad pasada, a través de lo que llamamos el decreto divino, le ha dado al Hijo un gran número de personas cuya voluntad endurecida y resistencia sería sobrecogida por la misericordia de Dios, y sus corazones se derretirían y serían hechos, o Dios les daría la capacidad o la voluntad, les ayudaría a tener la voluntad de recibirle, y ellos entonces por fin anhelarían la misericordia de Dios, y por fin serían persuadidos y volverían voluntariamente a Dios. Dice entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tu corazón es conmovido por el Evangelio de Cristo, al escuchar lo que Cristo hizo, al sufrir y morir en la cruz del Calvario, y el sufrimiento invisible que fue puesto en él por el Padre, pues solamente podemos imaginar al Padre. El Padre, con toda certeza, tiene que haber tapado su rostro con gran dolor
a medida que ponía sobre Cristo el Hijo el castigo eterno que tenía que haber sido llevado por todos los que serían salvos. Y pensamos al respecto de estas cosas, el amor a Cristo, la amabilidad sorprendente de Dios. Y si somos conmovidos por el Evangelio y nuestros corazones están abiertos, y si sentimos que estamos sucios y tenemos necesidad de salvación, y tal vez haya una batalla dentro, tal vez haya una gran lucha por un tiempo, tal vez nos aferremos a las cosas de este mundo y a nuestros sueños y esperanzas y orgullo, malvado orgullo. Pero el Padre, su poder nos sobrecogerá, el poder del Padre, y nos postraremos ante Cristo, doblaremos la rodilla ante Cristo y vendremos a Él. Y si hay una obra así en nuestros corazones, y hay tal obra y movimiento en nuestro corazón, entonces Él no te rechazará. Tú piensas que es tu anhelo y tu deseo y dices, yo vengo a Cristo, yo le necesito, yo me arrepiento, yo clamo a Él pidiéndole que me salve y me cambie. Sí, ok. Tú vienes a Cristo y esa es tu certeza, el hecho de que Dios te escuchará. Esta es la voluntad del Padre que me envió. Pero versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, cualquier persona que venga a mí con un corazón sincero, anhelando el perdón de Dios y la gracia, no será echado fuera. No, de ninguna forma echaré fuera. Bajo ninguna circunstancia le echará fuera. La traducción está bien. De hecho, está un poquito flojita la traducción en español. El griego implica una cosa así. Yo ni siquiera bajo las circunstancias más extremas le rechazaré a esa persona. Las traducciones modernas pierden un poquito la traducción. Sí, aquí en el español no tiene la fuerza que tiene el griego. Dice, nunca le echo fuera. Esa parte está incluida allí, sin importar que nunca será rechazada la persona. ¿Y cómo sé que Cristo me aceptará si vengo a Él? ¿Qué tengo yo de garantía de que Dios me escuchará y seré recibido por Él? Y que mi fe débil obtendrá la bendición maravillosa y grandiosa de la salvación. Bueno, pues aquí dice, todo el que viene a mí bajo ninguna circunstancia en absoluto, nunca jamás echaré fuera. Nunca le rechazaré. Esto aplica cuando venimos a Cristo. Y también cuando vamos al cielo, si tú verdaderamente eres salvo, si verdaderamente eres de Él, pues nunca te perderás. Él te guardará. Queridos amigos, voy rápido a terminar la conclusión con este punto, versículo 38 y 39 más bien. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y la promesa viene aquí. Y leo el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mira cómo siempre aquí se habla en singular. Yo le resucitaré a esa persona en el día postrero. Palabras maravillosas. Ni uno de las personas que verdaderamente son salvas, ni una de ellas se perderá jamás. Nosotros tal vez nos preguntemos si eso es así o no. Tal vez veamos eso, pero tienes que ver la mano firme de Dios. Y si tal vez nos extraviamos del camino, pero si somos verdaderamente salvos, Él tal vez con su mano firme nos traerá de vuelta a Él. Cada uno constantemente está en la presencia de Dios, ante el Padre, ante la presencia del Hijo, quien sufrió y murió para poder comprar a cada uno de sus hijos. Y claro que estamos ante la mirada también del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Aquí nos muestra que habrá ataques del mundo, ataques de nuestra propia naturaleza caída, ataques del demonio también que nos quiere tentar y desalentar. Pero todo, todo aquel que confía en Cristo será guardado hasta el final. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Venimos a Cristo y parece que lo estamos haciendo nosotros. Yo escuché el evangelio, decimos. Eso me conmovió, me conmovió, sí. Me ayudó a ver cómo soy orgulloso e insensato. Me dio gran humildad, me humilló hasta el polvo. Y entonces vine a Cristo. Y entonces leemos las palabras de Cristo. Yo pensaba que había sido yo, pero entonces me doy cuenta que fue Dios en todo momento el que estuvo obrando. Él obró en mi corazón. Él me llamó a que sintiese lo que sentí. Él irrumpió y quebrantó y rompió y despedazó mi orgullo y me trajo a Él. Y entonces Él con toda certeza me guardará hasta el día final. Y bueno, hasta ahí llegamos esta mañana. Estos son los encabezados. Por naturaleza miramos a la tierra. También damos objeciones. Cristo revela su deidad y su obra. Y a través de la misericordia de Dios venimos a Cristo y nos volvemos a Él.